del capítulo de psiquiatría infantil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Nuevamente tenemos el agrado de tener como disertante al doctor Fernando Alonso, que es parte de la comisión directiva del capítulo. Él es médico en Rosario y su residencia está en San Nicolás. Y hoy particularmente vamos a tomar un tema que es muy clínico y muy interesante. En realidad tuvo la amabilidad de poder presentar hoy porque habíamos quedado con la doctora Rubí Castilla, que justo coincidía con que tenía un viaje, así que nos va a dar su disertación más adelante. Y Fernando, que es un docente de hace muchísimos años, tenía por suerte todo este tema que realmente me pareció que era sumamente clínico y aplicable a todo lo que nosotros estamos trabajando en la práctica clínica infanto-juvenil. Bueno, va a coordinar también, por suerte, y otra vez, la doctora Coral Sustel, médica psiquiatra infanto-juvenil, ex jefa de internación del Hospital Tobar García, actualmente jefa de salud mental, específicamente en la parte infanto-juvenil, creo, si es que estás en todo, la parte de salud mental del Hospital Pena. Así que, bueno, va a coordinar ella con su vasta experiencia clínica y su gran calidez humana. Así que vamos a escuchar la TNO de hoy. Bueno, muchas gracias, Marcia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según donde estén. Tengo el honor, el placer de presentar al doctor Fernando Alonso, que es médico egresado de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en pediatría y en psiquiatría infanto-juvenil. Es psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial de Rosario, en la provincia de Santa Fe, docente responsable de la concurrencia en psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Provincial de Rosario, miembro de la Unidad de Salud Mental de Atención Pediátrica del Hospital San Felipe de San Nicolás, provincia de Santa Fe o Buenos Aires. Me equivoqué Buenos yo, creo, Aires. de Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, no, me puse yo en el machete provincia de Santa Fe, de provincia de Buenos Aires, docente de la carrera de pediatría de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatras y de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muchas gracias. Fernando, te dejo todo el espacio para Bueno, vos. gracias. Gracias, Coral. Gracias, Marcia. Bueno, el tema que presentamos hoy es un tema que en general, eh, digamos, hay un consenso de que no hay una norma con evidencia, con medicina basada en la evidencia de primer nivel. Es decir, que tenemos que rescatar trabajos de tercer, o sea, no hay trabajos aleatorizados, diseñados, bien controlados, para poder armar una norma universal. Entonces tenemos que trabajar con trabajos que son de segundo, tercero, cuarto nivel de evidencia, o sea, experiencias de otros colegas y experiencia propia algunos artículos que uno puede rescatar con una estadística retrospectiva de cómo se atienden estos pacientes en determinados dispositivos. Es decir, lo que quiero decir es que voy a presentar lo que hemos diseñado para nuestros el hospital como mejor se nos ha presentado. Y dejo abierto a que posteriormente, y aprovechando la cantidad de colegas que están escuchando de diferentes lugares del país y también hay de otros países, que puedan aportar y sumar a lo que voy a proponer hoy. Bueno, entonces presentamos aquí, esto creo que, a ver si, no sé si ven algo acá, ¿se ve esto? Sí, sí, sí. Entonces ahora, animaciones, transiciones. A ver si puedo. Esto me tapa acá. Archivo, transiciones, animaciones. Bueno, no la puedo pasar.
Disculpen un segundo. Fíjate abajo que tenés, Ahora que se me ¿viste? cerró esto. No sé cómo abrirlo ahora. Ahí está. Ay, se me complicó todo acá. Me salí del. Pero vemos tu Ay, pantalla, Fer. sí, yo no veo nada. Ah, No sé qué pasó. Disculpen un segundo, a ver. No sé qué toqué y estoy como perdido. Acá. Mm, A si no, ver. salí del Zoom y volví a entrar, va a ser lo Sí, más sí, práctico. me perdí, no sé dónde estoy. Cierro un segundo, ¿eh? Entro de vuelta. Acá. A ver acá. Chat. La verdad que no sé. Ay, bueno. Acá nosotros lo vemos, ¿eh? Sí, pero yo no veo nada. Ah, A ver, esperame un segundo. ok, salí y volví a entrar, papito. Mari, ¿me podés ayudar? Hagamos un comercial mientras llamalo a tu hijo, Coral. Bueno, A ver, acá estamos. esperame un segundo, a ver. Podemos Quiero hacer un salir. TikTok, Sí, pueden y bailar. quiero presentar, pero no, me afín no sé a dónde. O quiero salir y entrar de vuelta. El tema es muy interesante porque se trata de Bien. agitación psicomotriz. Es un tema para el cual no hay protocolos. A ver, yo que estuve conversando un poquitito con Fernando para ver por dónde encaraba el tema, si teórico o clínico. Y la verdad es que es cierto que no hay protocolos para el manejo de la agitación psicomotriz en niños, en niñas y en adolescentes. Entonces, la presentación de Fernando es en base a la experiencia que tienen en el hospital y los aportes de colegas como para Ahí estamos. tratar de armar, ellos armaron en el hospital su propio protocolo. Esto es lo que creo que es lo que se va a presentar. Te vemos Bien. perfecto, Fernando. No, a vos no, digo, Bueno, lo que no te puedo vemos es. perfecto. Perfecto. Lo que no puedo ver, lo que no puedo hacer es Correrlo. Pasar. Cliquea con correrla, la. o sea, presentarla como corresponde a las diapos. No sé Mira, por qué. abajo vos no tenés, porque yo lo estoy viendo. ¿Viste? Sí. Ahí ustedes lo pueden ver así. Sí. Nosotros lo vemos, Perfecto. pero Las recién voy lo pasando así. arrancaste. Las voy pasando así. Perfecto. Perfecto, Igual no hay perfecto. problema, si lo pasas así no hay problema, Fachu. Listo, ahí vamos. Dale, Entonces, buenísimo. la definición de agitación sería inquietud verbal y o motora que a menudo se acompaña de la irritabilidad y una predisposición a la agresión o a la violencia. En la guardia o en internación puede suceder esta situación y los riesgos son para los pacientes tanto como para el personal que los está atendiendo a estos niños o adolescentes. La causa no es única, es multifactorial y la evaluación médica es necesaria y también se necesitan de otras disciplinas muchas veces para hacer una evaluación más completa. La restricción y la sujeción física pueden provocar daño, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y sería de última instancia esta utilización. No hay estudios de medicina basada en la evidencia respecto al uso de los medicamentos en niños y adolescentes que nos avalen, como yo decía anteriormente, con absoluta seguridad. Por lo tanto, vamos a utilizar la experiencia y algunos otros trabajos publicados. La primera línea será siempre no farmacológica, prevenir si es posible, cuando tenemos una patología psiquiátrica ya está preestablecida, y controlar en forma no farmacológica, que ya vamos a ver cómo. Y la segunda línea serían utilizar fármacos y apuntando a la causa, si sabemos cuál es la causa, por ejemplo, podría ser que sabemos que tiene una epilepsia, por ejemplo, o tiene una intoxicación por droga, lo que sea, y tenemos el antídoto, o si no sabemos la causa, a través del cuadro clínico. Eh, la primera línea y la segunda línea, cuando se usa la segunda línea de los fármacos, no se abandona la primera línea de tratamiento. Es decir,
Lo que me gusta dividir el abordaje de estos cuadros en dos tiempos. Un primer tiempo que es el tiempo agudo y el otro es de la evolución. En el tiempo agudo tenemos que localizar el cuadro clínico, más allá de que podamos o no saber la causa, ya vamos a ver por qué digo esto, y manejar la emergencia. Y esto en médicos entrenados lo puede utilizar, lo puede realizar un pediatra, un clínico, sin necesidad del especialista. Luego sí se necesita un especialista para localizar la razón, el problema, el diagnóstico más específico y el tratamiento específico, pero eso se puede hacer en la evolución posterior, que pueda ser internado o en forma ambulatoria. Por eso yo estimulo y esta charla muchas veces las doy a pediatras para que puedan trabajar, así como por ejemplo el pediatra atiende una convulsión en el momento de la urgencia y luego el seguimiento lo hace el neurólogo, o atiende una meningitis en el momento de la emergencia, resuelve el problema de la emergencia y luego lo atiende el infectólogo para resolver las cuestiones más específicas. Aquí la propuesta es que un clínico puede atender en una primera instancia el episodio agudo. Y en el episodio agudo tenemos 4 puntos que tenemos que tener en cuenta. La seguridad, 1, 2, la evaluación del paciente, 3, la intervención no farmacológica, 4, la intervención farmacológica. Vamos por el primer punto. Tenemos que prevenir, procurar seguridad del paciente y de terceros y de nosotros mismos. Riesgos y seguridad, entonces, a través de la conveniencia de quedarse, digamos, plantearse la conveniencia de quedarse a solas con el paciente. ¿Es conveniente con este paciente quedarme solo en un consultorio? A veces es conveniente porque eso le da tranquilidad, a veces es de riesgo, entonces eso hay que evaluarlo. El consultorio, en lo posible de ser amplio, debe tener 2 salidas. Los consultorios nosotros trabajamos tienen 2 puertas o 3 puertas, entonces tener la posibilidad siempre de estar cerca de alguna puerta sin cerrojo interior para que uno pueda escapar si el paciente lo está atacando, digamos. Y si hay una sola puerta, el paciente va del lado de la pared y el médico del lado de la puerta. Evitar atender al paciente en pasillos también y en lugares apartados. Bueno, entonces estamos acá. Bien, acá estamos. La palabra será la herramienta fundamental, en primer lugar, darle lugar, tiempo, atención necesarios para que pueda expresar sus inconvenientes o sus pensamientos, escuchar más que hablar, escuchar todo lo que tiene para decir, aunque a veces puede ser incoherente. El paciente tiene que percibir que el médico o la médica están seguros, está controlando la situación en la guardia, que tiene, y además que lo está escuchando, digamos, ¿no? La internación breve es una estrategia que se puede utilizar en algunos pacientes, porque a veces con una mínima intervención se puede resolver en la guardia y después el paciente se va de alta, pero a veces se necesita una internación breve cuando supone peligro para sí mismo o para los demás. Y no debe ser controlado, o sea, no puede ser controlado de ninguna forma, entonces se requiere la internación con fines diagnósticos y terapéuticos. Y el tiempo debe ser breve, entre 24 horas a una semana en lo posible. Entonces ahora vamos al segundo paso, que sería el de la evaluación del paciente. Vamos a ver acá. Muy bien. Ahí. La evaluación clínica. La historia clínica detallada, por supuesto los antecedentes del paciente, los antecedentes de la familia, la red social de contención, si tiene una patología previa, si consume o no consume, si tuvo un traumatismo de cráneo, si tiene algunas otras enfermedades. Por supuesto los problemas actuales, cuándo inició el cuadro, se inició de golpe o fue gradual, y el examen mental del paciente, que más tiene que ver con nuestra especialidad, por supuesto la evaluación de la conciencia, atención, orientación, memoria, afectividad, lenguaje, forma y contenido del pensamiento y trastornos sensoperceptuales. Por ahí eso es del resorte del especialista. Pero un examen mental y un examen físico, clínico y neurológico se puede hacer también por el clínico en una primera instancia. La enfermería, a veces se puede, a veces no se puede, si no se puede, no se puede, pero la frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, la temperatura, asegurar la ventilación, que haya vía endovenosa o no, hay que decidirlo. Yo prefiero en la mayoría de los pacientes, especialmente si no tienen pérdida del conocimiento, no tener vía endovenosa, o sea, no perder
tiempo en la vía endovenosa porque utilizamos en general vía oral o intramuscular. Si la necesita, bueno, lo buscaremos. Y medidas higiénico-dietéticas generales, enfermería tiene un rol importante. Si podemos pedir exámenes complementarios, son de ayuda, por supuesto, la rutina de laboratorio, sangre y orina, pidiendo metabolitos también, y también la pesquisa de drogas, si es posible. En algunas guardias tienen esa tirita que uno puede detectar algunas drogas, si no hay que pedirlo en el laboratorio, si sospechamos intoxicación. El fondo de ojo, si lo hace en general el neurólogo, y punción lumbar, si se sospecha una meningitis, encefalitis, y por supuesto electroencefalograma, tomografía de resonancia, si se sospecha alguna lesión intracerebral. La intervención, entonces, ¿qué hacemos con este paciente luego de evaluarlo? La intervención, que primero es no farmacológica. Es eliminar entonces los factores de riesgo, como dijimos, reducir la estimulación ambiental, los ruidos, luz, movimientos, la habitación tranquila y exclusiva, calmar a la familia, contenerla, elegir algún miembro de la familia que nos parezca de mayor confianza para el paciente o la paciente, o digamos que consideremos que es más pacificadora para nuestro paciente, puede ser como un acompañante o como de reaseguro también puede ser del profesional de que haya un acompañante familiar. La contención verbal o psíquica, y también en última instancia pensamos en la contención física. La intervención de la palabra es el primer paso siempre. Es fundamentalmente no la palabra del médico, sino la palabra del paciente, escucharlo al paciente, tenga lo que tenga para decir, escucharlo, que se sienta comprendido y escuchado. Algún miembro de la familia, entonces, como dijimos, puede contribuir y es efectiva en muchos niños agitados que generalmente son leves o moderados, y es suficiente. Mostrar la actitud tranquilizadora, pero siempre con firmeza, informar lo que se le va a hacer, o sea, cada paso que uno va a dar, cada movimiento que va a hacer. Ahora voy a cerrar la puerta, ahora voy a abrir la puerta, ahora vamos a buscar tal historia clínica. O sea, uno tiene que ir, ahora te voy a dar un medicamento, vamos a preparar. El paciente y el médico deben estar sentados, uno de cada lado de la mesa, alejarse, ponerse a distancia. No mantener la mirada fija si consideramos que puede ser desafiante, efectuar desplazamientos naturales a la vista del paciente, tampoco perder el control de la situación, pero o sea, una firmeza dulce, podríamos decir. Preguntar a los familiares y testigos sobre él o la paciente, así como de la crisis concreta los antecedentes. Los signos inminentes de violencia que tenemos que tener en cuenta son el aumento del tono de la voz, cuando el paciente empieza a hablar en forma amenazante o insultar, la tensión muscular, la irritabilidad, la hiperactividad, las miradas sesgadas. El signo predictor más importante de violencia inminente es el comportamiento motor del paciente, así que estar atento a esa situación semiológica. Tomar en serio siempre lo que nos dice el niño o la niña, la conversación tranquila, no elevar la voz, preguntas cortas, escucha activa, no enfrentarse al paciente, aclarar los límites, comunicarle qué conducta está aceptada en este recinto o en el hospital y cuál no, interesarse por lo que dice, considerando que este sufrimiento está sufriendo como, digamos, esto que va a transmitirnos, aunque por ahí pueda ser no muy importante para el que está escuchando, a veces es como un mensaje cifrado de algo, una otra cosa que le esté pasando, porque por ahí está contando que hubo una pelea con el hermano, pero en el fondo hay, por ejemplo, una situación de abuso. Considerar la posibilidad de ofrecer medicación sedante, ofrecerle al paciente, decirle, podés tomar esto y te vas a sentir mejor, no te vas a quedar dormido, o incluso en algunos pacientes de forma parenteral. La sujeción mecánica siempre es el último recurso, no se debe plantear como medida definitiva, es el momento, hasta que los medicamentos hacen efecto, recurrir siempre a personal auxiliar y planificar la acción. Es decir, cuando uno decide sujetar en forma mecánica a un paciente, tiene que estar previsto que el personal, enfermeros, auxiliares, alguien que ayude, lo ideal son 5 personas, si el paciente es un adolescente, es grande, uno tiene que agarrarlo de atrás, un brazo sobre el pecho y otro sobre la cabeza, y los otros, cada uno agarra un miembro inferior y superior,
tratando de inmovilizar las articulaciones. O sea, la técnica para la inmovilización tiene que estar prevista y tomar la decisión todos juntos y actuar para que no haya lesiones. Y por supuesto, bueno, cuando se utilizan las cintas que hay para inmovilizar, o a veces se improvisa con sábanas o gasas, los enfermeros saben hacerlo bien a esto. Hay que tener mucho cuidado cómo se hace porque hay muchos accidentes de pacientes que están mal sujetados y terminan ahorcados o lesionados por la misma sujeción. Y bueno, y por último, digamos, la intervención farmacológica. Esto sí que es un debate importante y que quiero detenerme aquí, porque la pregunta del médico que está en la guardia o del especialista es, ¿tengo que medicarlo o no medicarlo? Sabemos que demasiado agresivamente o muy pronto puede dificultar la evaluación psiquiátrica posterior. Pero demasiado tarde, tanto paciente personal y otros pueden estar en riesgo, y también se sabe que cuando se medica tarde, se terminan usando más dosis o se tiene que repetir más medicamentos porque el cuadro se está complicando cada vez más y hay mayores riesgos. Entonces, hay que ser preciso en el momento en que uno toma la decisión de medicar. Y entonces yo decía que a veces no tenemos la causa, si tenemos la causa mejor, pero si no tenemos la causa, por eso digo que no necesariamente el especialista tiene que estar atendiendo la situación aguda, porque nos vamos a manejar con cuadros clínicos, con cuadros semiológicos. Y lo que propongo es dividir 3 cuadros clínicos como diagnóstico provisional hasta que localicemos la causa. El primero es cuando el paciente entra con compromiso de la conciencia, y el segundo es cuando el paciente entra sin compromiso de la conciencia, pero con síntomas psicóticos, y el tercero es sin compromiso de la conciencia y sin síntomas psicóticos. Estos serían los 3 grandes cuadros clínicos que uno se tiene que plantear a la hora de atender a un cuadro con agitación psicomotriz. Los objetivos del uso de la medicación son disminuir el sufrimiento del paciente, disminuir los riesgos del paciente y de terceros, mitigar la angustia, facilitar y o profundizar la intervención, favorecer la implementación de la internación, pero lo fundamental acá que quiero resaltar es que el objetivo no debe ser la restricción del movimiento e inducir el sueño. O sea, esta idea de decir, ponele aloperidol y planchalo, digamos, está mal. O sea, no tenemos que planchar al paciente, tenemos que aliviarlo, no tenemos que dejarlo dormido al paciente, tenemos que tratar de aliviar. Por lo menos ese es el objetivo principal, porque después necesitamos un paciente con cierta lucidez para poder trabajar y explorar la causa. El tipo de medicamentos que vamos a usar serían estos grupos: los antihistamínicos, que tienen un perfil de reacciones adversas más benigno, cuadros leves en niños pequeños, las benzodiazepinas, que son eficaces y rápidas, pero tenemos que tener cuidado con el efecto paradojal que se da en los niños, y también la depresión respiratoria cuando hay compromiso de la conciencia, los antipsicóticos de primera generación, que en la mayoría de los casos de agitación se pueden utilizar. Hay que tener cuidado porque tienen efectos extrapiramidales y cardíacos posibles. Y si no, tenemos también los de segunda generación, que en la mayoría de los casos de agitación, algunos se pueden utilizar como risperidona, olanzapina, quetiapina, como ya vamos a ver. Las vías de administración oral y sublingual: hay medicamentos que se dan en formación lingual. La absorción sublingual no es más rápida que la oral, solo es más práctica y nos aseguramos que el paciente lo tome, pero es una posibilidad y siempre es la primera línea si podemos lograrlo. Cuando el paciente se rehúsa a recibir vía oral, la vía intramuscular es una opción. También la vía intramuscular es un poquito más rápida que la vía oral. La endovenosa generalmente no la usamos por los riesgos de los efectos indeseables cardíacos o respiratorios que puede tener el paciente, y además es muy difícil acceder a una vía. La medicación psicotrópica en estos casos es sintomática. Aunque puede disminuir el nivel de agitación, esto no implica que el mecanismo de acción sea directamente sobre la causa subyacente. Por lo tanto, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y entonces, ¿qué decimos? Ubicamos, el cuadro clínico. Recuerden, dije, con compromiso de la conciencia, sería el síndrome confusional agudo, es el primero. Tiene un comienzo agudo, síntomas fluctuantes, está afectada la cognición, el afecto y la conciencia, y en general el origen es biológico y tóxico. Ahí ya tenemos una orientación hacia la causa, aunque podemos trabajar sobre el síndrome
directamente sin conocer la causa. El segundo que habíamos dicho es sin compromiso de la conciencia, pero con síntomas psicóticos. Son pacientes que tienen alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado, conductas extravagantes y más un antecedente, que el paciente tiene una esquizofrenia o algún cuadro psicótico, puede orientarnos a este cuadro. Y después tenemos aquellos cuadros que son que son la mayoría, que son sin compromiso de la conciencia, sin síntomas psicóticos, y pueden ser angustias, miedo, pánico, ira, agresividad, somáticos, reactivos, por ejemplo, a una internación en terapia intensiva o una privación sensorial, como se da en los casos de posanestesia. Podemos ubicar ese cuadro en ese lugar. Entonces, primero, dijimos, ubicamos el cuadro clínico. Vamos a hablar del paciente que entra con compromiso de la conciencia, que se lo llama síndrome confusional agudo, y en el adulto se lo llama como delirium. Delirium, no delirio. Bueno, el síndrome confusional agudo tiene una aparición brusca, hay una alteración de la atención y de las funciones cognitivas con fluctuación a lo largo del día. El paciente puede estar dormido o muy sedado con alteraciones de la conciencia, o puede estar despierto en forma alternante, perturbaciones fisiológicas subyacentes, como afecciones médicas de medicamentos, toxinas, otros. Y lo que tenemos afectado sería la conciencia, como lo vemos en la desorientación hacia el entorno, el alerta, lo vemos en la incapacidad de dirigir, enfocar, mantener o cambiar la atención, y la cognición, el lenguaje, la memoria, percepción, sueño, vigilia y la habilidad en las conductas. Este síndrome confusional nos orienta a un cuadro orgánico, y la sospecha de organicidad la tenemos. Y acá voy a repetir algunas cosas, pero lo tenemos todo junto acá en esta diapo. Inicio brusco de los síntomas, alteración del nivel de la conciencia, desorientación temporoespacial, confusión mental, fluctuación de los síntomas, alteraciones del ritmo sueño-vigilia, empeoramiento nocturno, discurso incoherente, movimientos repetidos o estereotipias sin finalidad, alucinaciones visuales, síntomas neurológicos, fiebre, otros síntomas físicos, falta de antecedentes psiquiátricos. Todo esto nos orienta hacia una posible causa orgánica. Las causas de síndrome confusional agudo en niños, niñas y adolescentes: tenemos las causadas por intoxicación, ya sea iatrogénica, por un paciente con polimedicado, con psicofármacos o anticolinérgicos, también la quimioterapia, corticoides se dan en niños pequeños que puedan producir cuadros de excitación. Puede ser accidental, metales, monóxido, insecticidas, puede ser por abuso de cocaína, alcohol, benzodiazepina y otras drogas. También enfermedades sistémicas, sepsis, cáncer, alteraciones electrolíticas, encefalopatías de todo tipo, síndrome de Rayet, etc., endocrinas, hipertiroidismo, autoinmunes, el lupus, la posanestesia, como decía. Un paciente que está en UTI, porque está en UTI mucho tiempo, puede tenerlo, las hipotermias, y no olvidar nunca el síndrome neuroléptico maligno. La patología en sistema nervioso central, infecciosa, epilepsia, autoinmune, traumatismo encefalocraniano, hipertensión neurocraniana, vasculares, migraña y degenerativas. Ahí tenemos un resumen de los cuadros orgánicos. Entonces tenemos este paciente que entra a la guardia con un compromiso de la conciencia, suponemos una enfermedad médica, y si sabemos la causa, por ejemplo, que tiene una hipoglucemia porque es un diabético mal medicado, bueno, basta con corregir y el paciente se cura o se mejora. Pero si no tenemos la causa, tenemos que utilizar el algoritmo que voy a proponer. Primera línea sería, como en un antipsicótico de primera generación, en general iniciar bajas dosis, y aclaro esto, haloperidol, porque la guardia uno dice ponerle media ampolla, poner una ampolla. Yo prefiero utilizar dosis bajas porque sabemos que cada 30 minutos las podemos repetir, o sea que podemos evitar los síntomas extrapiramidales posteriores. Y si no tenemos una respuesta, o mejor dicho, una segunda línea que podemos utilizar sería risperidona, olanzapina, ciprasidona. Fíjense que no estoy usando benzodiazepinas porque tenemos una depresión del sensorio y podemos llevarlo a un efecto, ya sea efecto paradojal porque son niños, o también una depresión respiratoria. Tampoco usar anticolinérgico muscarínico por la depresión respiratoria, y sí usamos lorazepam en los casos de epilepsia,
En los casos de catatonía podemos usarlo. Y acá, claro, el síndrome neuroléptico maligno, que la verdad que merecería un Ateneo, Marcia, después habría que pensarlo, pero en estos casos, claro que no hay que usar el haloperidol ni ningún antipsicótico. Si uno sospecha el síndrome neuroléptico maligno como efecto secundario de los antipsicóticos, tiene un tratamiento donde no podemos usar eso. Y bueno, el compromiso de la conciencia con el antecedente de intoxicación o abstinencia, por supuesto, si hay intoxicación, la suspensión del tóxico y la compensación metabólica puede ser suficiente, o en algunos casos tenemos antídotos. La primera línea de un paciente intoxicado es el lorazepam o diazepam. En la segunda línea usamos benzodiazepinas más haloperidol, o lo usamos como primera línea cuando el cuadro es muy severo o con alucinaciones. En estos cuadros tenemos que evitar los psicofármacos en la intoxicación alcohólica, porque las benzodiazepinas pueden producir depresión respiratoria y el haloperidol puede favorecer las convulsiones, bajando el umbral comicial, digamos. Entonces, preferiblemente la intoxicación alcohólica tan frecuente en adolescentes, preferimos no utilizar medicamentos si fuera posible. Si no, sí, el lorazepam a bajas dosis y con cuidado de la cuestión respiratoria. Las benzodiazepinas se usan en abstinencia y también en cuadros catatónicos, está indicado como primera línea de tratamiento, la catatonía. Y las benzodiazepinas, bueno, la intoxicación grave por benzodiazepinas, tenemos el flumazenilo como antídoto, pero ojo, porque antes venía el paciente intoxicado, enseguida se ponía el flumazenilo. Pero como verán más adelante, el flumazenilo tiene muchos efectos indeseables, así que hay que tener cuidado. Hoy en día lo estamos usando solo en el caso de que un intoxicado por benzodiazepinas tenga una depresión respiratoria o un coma muy profundo. En ese caso se indica, si no, evitamos el flunacenil. Bien, terminado. Entonces, el primer cuadro clínico con depresión del sensorio, dijimos ahora tenemos un paciente sin depresión del sensorio, pero con síntomas psicóticos. Vamos a ver qué hacemos con este paciente. Serían pacientes psicóticos que están en crisis, con alucinaciones, delirio, comportamiento desorganizado, o niños con autismo, con agitación psicomotriz o estereotipas descontroladas y agresividad. Entonces, sin compromiso de la conciencia, con síntomas psicóticos, primero, descartar la causa de la agitación, porque puede suceder que nos cuenten que está agitado porque la madre le compró un pullover nuevo y al chico le sacaron el que usa siempre, que le queda chico, y le pusieron el nuevo y eso lo agitó. Bueno, o le sacaron un objeto acompañante. Entonces sabemos cuál es la razón. Dejale la ropa vieja que le quede ajustada, porque sabemos que los niños con autismo a veces se sienten contenidos con ropa más ajustada, y a veces le pasa muchas veces cuando se ponen esos trajes de superhéroes que son ajustados, y eso les permite tener cierto alivio, y después cuando le quieren cambiar se agitan, y simplemente detectando la razón del problema uno puede resolverlo. También tenemos que preguntar qué medicamento está recibiendo ese paciente con esquizofrenia. Y, por ejemplo, está recibiendo risperidona 2 veces al día, bueno, podemos adelantarle la dosis del medicamento que estaba recibiendo. Y esa tiene que ser la primera droga que vamos a elegir. Pero bueno, si no tenemos ningún antecedente de esto que estoy contando, y tenemos este paciente con síntomas psicóticos, habría dos caminos que podemos seguir. Utilizando medicamentos de primera línea, como son, de primera generación, antipsicótico de primera generación, como son en la primera línea el haloperidol, especialmente si hay alucinaciones y delirio, considerando que el haloperidol es una droga más bien incisiva. Pero si no tiene este paciente, la semana pasada internamos una niña muy desorganizada, pero sin alucinaciones y delirio, de 9 años, que necesitamos sedarla. Entonces ahí podemos usar levomepromacina o clorpromacina, que son más bien sedativos. La segunda línea, si no hay respuesta, podemos utilizar haloperidol con lorazepam o con diazepam. Y la tercera línea sería dos antipsicóticos de primera generación, uno incisivo como el haloperidol y otro sedativo como la levomepromacina, juntos.
Otras proponen usar antipsicóticos de segunda generación, también depende de lo que uno tiene en el hospital. Risperidona como primera línea se puede utilizar. Risperidona y lorazepam como segunda línea se puede utilizar. Y tercera línea, olanzapina, quetiapina, ciprasidona. Bueno, ciprasidona no tenemos en forma inyectable, pero y además no sería off-label. Olanzapina y quetiapina son dos medicamentos que se pueden utilizar en vía oral para la crisis de agitación con síntomas psicóticos. Y por último tenemos el cuadro clínico sin compromiso de la conciencia, sin síntomas psicóticos. Es decir, crisis de ansiedad, ataques de pánico, trastorno del ánimo, trastorno por estrés traumático, abuso, intento de suicidio, TOC descontrolado, fobias, trastorno de conducta, oposicionistas desafiantes. Bueno, ahí tenemos niños que si son pequeños, menores de 12 años, y el cuadro no es muy severo, podemos buscar difenhidramina, prometacina o hidroxicina como antihistamínicos, y si el cuadro es moderado o grave, se pueden utilizar las benzodiazepinas, que sabemos que tenemos de vida media prolongada el diazepam, intermedia el lorazepam, clonazepam, y vida media ultra corta el midazolam. Los antipsicóticos sedativos que podemos usar de primera generación, levomepromacina, clorpromacina, los de segunda generación, olanzapina, quetiapina. Y combinados podemos usar el haloperidol con lorazepam. Bien, yo tengo este algoritmo, no hice tiempo, pero ahora cuando termine voy a pasarles un dibujito para que lo pegamos así en la guardia. Para el seguimiento de lo que vamos haciendo, algunas consideraciones. Si una dosis inicial del medicamento no fue efectiva, ¿qué hacemos? Bueno, se puede repetir el mismo medicamento a los 30 o 60 minutos hasta 3 veces, si utilizamos la dosis correcta. Es preferible siempre en niños, niñas y adolescentes una segunda dosis del mismo medicamento antes que agregar un nuevo medicamento, porque en niños, niñas, las interacciones de medicamentos son muy frecuentes y los efectos secundarios son muy frecuentes, más frecuentes que en el adulto. Esto es igual que en los ancianos, así que preferible. El efecto paradojal hay que tenerlo en cuenta de las benzodiazepinas, no se sabe por qué, pero algunos niños cuando reciben benzodiazepinas se excitan más, posiblemente por alguna inhibición cortical que libera conductas subcorticales, no se sabe bien, pero bueno, hay que tener cuidado con las benzodiazepinas o tener en cuenta que un cuadro, luego de dar una benzodiazepina, empeora y no pensar que está peor por el cuadro que trajo, sino porque está haciendo un efecto de la medicación que yo le estoy poniendo, porque si yo le repito la benzodiazepina lo empeoro. Después tenemos una excepción que sería el uso de haloperidol y lorazepam, como lo había nombrado en algún momento, que es preferible a una segunda dosis, especialmente en algunos casos severos o siempre y cuando no tenga síndrome confusional agudo. Respecto a la olanzapina y benzodiazepina, les quiero contar que hay varios trabajos no trabajos, sino exposiciones científicas que cuentan que habría en la asociación de olanzapina intramuscular con benzodiazepina paro respiratorio y problemas cardíacos. Por lo tanto, estarían contraindicado el uso conjunto. En los trabajos se relata el uso parenteral, pero bueno, es preferible, si usa olanzapina, separar una hora de la benzodiazepina para no tener ese riesgo, aunque no es muy frecuente. Bien, vamos a hacer estos cuadros. Tenemos los antihistamínicos que bloquean, que tienen los receptores histamínicos 1, anti-Mu. Esto es lo que provoca la depresión, perdón, la sedación. En los antihistamínicos. La difenhidramina, 1 miligramo por kilo o 12 miligramos en niños más pequeños, 50 en los adolescentes. Vía oral o intramuscular se pueden utilizar. La acción es a los 30 minutos vía oral, a los 15 vía intramuscular, y la acción máxima la tenemos entre 2 y 4 horas. El máximo que vamos a usar diario será 200 miligramos. Tenemos que tener en cuenta que mejora los síntomas extrapiramidales producidos por antipsicóticos. Hay que tener en cuenta que también puede tener un efecto paradojal, igual que con benzodiazepinas, y tenemos que evitar en pacientes con delirio.
La prometacina, el Fenergan, se utiliza 0,5 por kilo la dosis, o 12,25 según el niño pequeño más grande. Vía oral, intramuscular, 20 minutos, y parenteral serían 5 minutos actúa, y a las 2 o 4 horas tenemos un máximo efecto, 100 miligramos dosis máxima. Hay que tener en cuenta que es antiemético para pacientes a veces que tienen quimio, por ejemplo, y puede tener efecto paradojal, y también tiene algún efecto antipsicótico, así que la prometacina es un medicamento sedativo interesante. Bien. La hidroxicina, perdón, 0,5, bueno, es la dosis más parecida a la difenidramina. El uso es parecido, 80 miligramos máximo, o 2 miligramos por kilo máximo diario, y el efecto paradojal es frecuente, puede ser posible, puede tener una prolongación del QT, así que si usamos hidroxicina tenemos que utilizar el electro y no utilizar en epilépticos, porque puede favorecer el desencadenamiento de una crisis. Respecto a las benzodiazepinas, que ustedes saben que potencian los receptores GABA y aumentan la inhibición, es un modulador alostérico, por lo tanto tenemos también que tener en cuenta que las benzodiazepinas, la farmacodinámica es igual en todas las benzodiazepinas, es muy parecida. O sea, no es que hay una benzodiazepina mejor para el ataque de pánico y otra mejor para otra cosa. Lo que sí es distinto es la farmacocinética. Es decir, tenemos que saber que algunos tienen vida media larga, o como la que está en verde, la que está en amarillo o naranja, vida media intermedia, y ultra corta, el midazolam. El diazepam tiene vida media larga, es útil, las dosis ustedes las conocen bien, 2,5 miligramos a 10 miligramos según el paciente, vía oral, intrarrectal, se puede dar endovenoso también. Intramuscular tiene digamos, una absorción errática, no es recomendable. La acción es entre 30 y 60 minutos, y en forma parenteral más rápida. El máximo será 10 miligramos, en lo posible en adolescentes 30 miligramos como máximo. La característica es que tiene una acción muy rápida, tiene un metabolismo hepático por 2, eso quiere decir, un doble metabolismo hepático, eso quiere decir que se acumula. Por lo tanto, si yo tengo pensado que este paciente va a seguir con diazepam el día siguiente, hay que tener cuidado porque se acumula el efecto y podemos llevar una sedación muy profunda. Si la dosis es para ese momento nada más, puede resultar bien. Tiene baja posibilidad de abstinencia por su vida media larga. Después tenemos los de vida intermedia. Clonazepam, vía oral, 60 minutos de acción, 10 miligramos como máximo. No, no debemos sumarlo ácido valproico, porque hay unos trabajos que hablan de que favorece las convulsiones. Tiene también poca abstinencia, porque dentro de los intermedios es que la vida media más larga tiene. El lorazepam es el muy usado, está mucho en las guardias, se puede usar intramuscular, tiene una buena absorción, 4 miligramos, 8 miligramos máximo, la dosis sería de 1 miligramo, o de 0,5 si es pequeño. El niño se usa como primera línea en catatonía, se puede usar cuando hay enfermedad hepática. Este no tiene un metabolismo hepático importante, por lo tanto podemos usarlo cuando tenemos insuficiencia hepática. No hay tampoco riesgo de abstinencia tan grande, y no usar lorazepam con olanzapina juntos, como les decía. Y el alprazolam, off-label, porque está aprobado para mayores de 18, pero bueno, se usa 0,25, 2 miligramos, la dosis según el caso, máximo 5, vía oral siempre, es rápido, y sí tiene por ahí más uso en el abuso, tiene un efecto rebote, hay que tener cuidado con este que un poquito tiene una vida media un poco más corta. Y el midazolam, que tiene una vida media ultra corta, lo usamos con un anestesista al lado o con un terapista, porque tiene un efecto muy rápido y puede producir depresión respiratoria o síntomas cardiovasculares. Por lo tanto, siempre tiene que estar internado o con algún experto al lado. El uso práctico intranasal también es una posibilidad cuando es difícil de conseguir una vía.
respecto al flumacenilo, que es la droga que se usa para, como les contaba, para las intoxicaciones por benzodiazepina, el mecanismo de acción es antagonista del receptor de las benzodiazepinas y el uso es para los cuadros severos. Bueno, ahí está la dosis, eso no lo voy a... Lo pueden tomar de cualquier lado esto, pero quiero decir esto. Tiene muchos efectos indeseables. Ven, cefalea, temblor, hiperventilación, trastornos del habla. En niños se ve llanto anormal, agitación, reacciones agresivas, es raro convulsiones y hay mucho dolor en la inyección. Entonces, ojo, porque a veces podemos terminar intoxicando a un niño con flumacenilo si no lo necesitaba. Y cuando un niño viene intoxicado con flumacenilo o por iatrogenia, el antídoto es la benzodiazepina. Bien, y para ir terminando, los antipsicóticos que tienen una inhibición sobre los neurotransmisores dopaminérgicos, tienen acciones también sobre serotoninérgicos, H1, alfa 1, especialmente la de segunda generación. Bueno, la diferencia primera generación que bloquean los dopaminérgicos un 80% más y tienen muchos efectos indeseables, síntomas extrapiramidales. Los de segunda generación bloquean 60% o menos y entonces no tienen tantos síntomas extrapiramidales. El haloperidol entonces, con una dosis baja de 0,5 o 5 miligramos nada más, vía oral, intramuscular, actúa a las 2 horas o a los 20 minutos si es intramuscular, una dosis máxima de 6 miligramos o 15 según el peso, baja la tensión arterial, aumenta el QT, control del electrocardiograma y síntomas extrapiramidales. La clorpromacina o levopromacina con dosis de 12,5 o 25 miligramos en adolescentes, vía oral o intramuscular, actúa a las 2 digamos, tiempo máximo, o sea, mejor acción entre 2 y 4 horas, o tiene una acción rápida si es intramuscular, dosis máxima 40 miligramos o 75 si son adolescentes. Y recuerden que puede bajar la presión arterial, aumentar el QT corregido, producen sedación, también es antiemético y analgésico. Estos son analgésicos también, eso pasa para cuando tienen alguna condición clínica que puede ayudar. La clonazepam es otro medicamento sedativo que usamos. Hay que tener cuidado por el efecto, digamos, de sedación y extrema, también lo mismo, cardíaco, tensión arterial y los efectos anticolinérgicos que puede producir. Después en verde tenemos lo de segunda generación, risperidona, ustedes saben las dosis, 0,25 1 miligramo según el peso. Puede producir acaticia y también síntomas de rigidez. La olanzapina es más sedativo. Bueno, la risperidona es bastante incisivo, la olanzapina también es muy incisivo para las alucinaciones. No dar con las con lorazepam al mismo tiempo. Bueno, y la quetiapina es una droga que se está usando también bastante. Hay trabajos que hablan de que con 25 a 50 miligramos es suficiente para lograr una sedación y tener en cuenta que puede producir hipotensión. El suclopentixol es otra droga muy sedativa que especialmente, bueno, sedación en pacientes con conductas bizarras, pero no psicóticas, algunos expertos la recomiendan. Para concluir, tener en cuenta siempre la seguridad del paciente y de terceros y del personal. Evaluación debe ser localizar la causa. Si no localizamos la causa, localizar el síndrome, es decir, tiene o no pérdida de la conciencia. Y si no tiene pérdida de la conciencia, si tiene o no síntomas psicóticos. Esa es la propuesta. Ahora a ver si puedo pasar el algoritmo. Primero, escuchar al paciente. Y el uso de fármacos tiene que ser proactivo, oportuno y efectivo. Bueno, una perla más, que nosotros como especialistas en psiquiatría infanto-juvenil también podemos tener. Así como nombré el síndrome neuroléptico maligno, en el cuadro en el cual la propuesta es usar haloperidol, y les dije no, pero en este caso no usamos haloperidol, hay un cuadro que es el síndrome de abstinencia por antidepresivos, especialmente inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina,
y que puede producir un síndrome de abstinencia confuso con síntomas gripales, fiebre, transpiración, taquicardia, disnea, tienen como electricidad en el cuerpo y pueden tener delirios, alucinaciones, excitación, irritabilidad. Y ojo porque uno se interroga, hace una historia clínica incompleta, puede suponer un paciente que viene medicado con varias drogas o que viene medicado con este medicamento y decimos, bueno, lo que pasa que eh, está intoxicado por el antidepresivo, pero si preguntamos bien, podemos tener el paciente que nos dice, hace 2 semanas que no tomo la sertralina y tiene este cuadro de excitación y dándole una sertralina, a las pocas horas el paciente se puede mejorar. Sería el cuadro una excepción a todo este algoritmo que presenté. Bueno, stop share. Listo, esa es la presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, excelente clase, presentación. Abrimos, no sé si quieren hacer alguna pregunta, además de los saludos, aportar algo, debatir. ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, Alexei, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le Alexei, va? hola, Sí, ¿qué tal? ¿qué tal? Yo soy residente de Tobar García, estoy con Marcia. Mi pregunta es muy puntual, breve. Felicitaciones, doctor, muy linda la presentación. Me encantaría manguearle el machete de agitación que está clarísimo que lo presentó, es un lujo. La pregunta es la siguiente. En el tercer grupo de los cuadros que cursan sin alteración de conciencia, sin alucinaciones, usted presenta la línea no farmacológica, todo, lo que está bien claro. Después, los antihistamínicos, que por lo que entiendo, el efecto es sedar ligeramente al paciente. ¿Qué rol en su experiencia, o si lo excluyó adrede, ocuparía hidrato de cloral? Me generó esa duda porque es un fármaco que en pediatría se ha utilizado muchísimo, con una evidencia escasa. Esa es mi pregunta puntual. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por tu aporte y tu pregunta. Yo empecé a hacer medicina en pediatría en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, y he pasado por varios hospitales y nunca en los lugares donde hemos trabajado utilizamos hidrato de cloral. No, no tengo experiencia. No sé si alguien tiene Muchas experiencia, a lo gracias. mejor en el Tobar. Eh, no, yo estuve en el Tobar en internación unos cuantos años y tampoco lo usábamos. Yo particularmente no. Tenemos al doctor Víctor Ruggeri que quiere preguntar, que quiere decir algo. A ver, ¡Qué perdón, lujo! Víctor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, Hola, Víctor. Este, Hola, Víctor. Víctor. Bienvenido. ¿Cómo Bienvenido. están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un gusto. Hoy justo tuve un espacio y no quise dejar de escuchar. Me coincide muchas veces con Gracias. consultorio y no lo puedo hacer, así que, bueno, fue un gusto y un placer escucharlos y verlos a todos. Fernando, muy buena tu presentación, me encantó. Vos sabés que quería hacer una reflexión y una pregunta. No sé, que como neurólogo, mi razonamiento frente a un episodio de excitación psicomotriz, para mí la analogía es con un estatus epiléptico. O sea, el razonamiento que uno tiene es, estás frente a una situación límite y una situación que tenés que resolver rápido. Y en ese aspecto, obviamente que nunca traté ningún caso de excitación psicomotriz, rápidamente llamaba al psiquiatra, no le quepa la menor duda, pero he visto que muchas veces también muchos psiquiatras escapan de esa situación, incluso de los trastornos conductuales. Así que celebro que esto se haga, porque también muchos neurólogos nos escapamos a veces de cuadros que no podemos manejar. O sea que esta es una problemática. Pero bueno, cuando yo hago esta analogía con el estatus convulsivo, tiene una base y tiene un razonamiento, y es que yo iniciaría desde ahí el algoritmo. ¿Es el primer episodio de excitación psicomotriz o es el segundo, el quinto o el décimo?
Porque ante el primer episodio uno puede estar enfrente a un fenómeno autoinmune, a una encefalitis, a un tumor, a un cuadro de excitación por drogas, que es la primera vez. Ahora, si es la tercera, la cuarta o la quinta, uno ya tiene claro, al menos, que se trata de una excitación psicomotriz y va a evitar probablemente una línea de pensamiento que es hacer una imagen, porque probablemente en el primer episodio se hizo, o hacer una punción lumbar, porque probablemente en el primer episodio se hizo, y obviamente que si el paciente además tiene un cuadro psicótico y esto va acompañado, o tiene un autismo y va acompañado, obviamente que esta es la línea de pensamiento por la que yo comenzaría puntualmente, ¿no? Primer episodio. Esta es la línea frente a una crisis epiléptica, por ejemplo. Obviamente que si me viene una crisis epiléptica y es la tercera, pero nunca le habían hecho una resonancia, se lo voy a hacer. Quisiera saber qué opinas de eso y después te quiero hacer una pregunta de medicamentos. Gracias. Sí, sí. Gracias, gracias por el aporte, lo tomo y me parece muy interesante y muy útil. Em, Respecto a cómo ordenarse ante una agitación, hay, como yo dije al principio, muchas posibilidades. Nosotros elegimos esta de dividir pacientes con compromiso de la conciencia, nos orientan, lo que no quiere decir que lo tenga, sino que nos orientan más a que sea un cuadro orgánico y pacientes que no tienen compromiso de la conciencia, que sea un cuadro no orgánico. No significa que sea siempre así, porque podemos tener, por ejemplo, un paciente sin compromiso de la conciencia, con un cuadro alucinatorio y tiene un lupus, como puede ser también una encefalitis que no tiene un gran compromiso de la conciencia, o una meningitis misma que no tiene un gran compromiso y puede ser biológico. Así que son solo pautas de orientación, nada más. Y esto que estás aportando me parece que suma, es lo que yo dije al principio también, que sería genial que se sumen ideas para mejorar lo que propuse. No, sin duda, y te agradezco mucho, porque no es excluyente de una cosa de la otra. Yo creo Claro, que justamente es eso muy queda claro. importante lo que vos decís. Creo que es el punto, inicial, ¿no? Sobre todo para un psiquiatra que Sí, está en la guardia o para un clínico que está en la guardia y viene por tercera vez con una excitación psicomotriz y vos ya sabés, incluso ya el clínico, ya uno puede dejar en la historia, mira, este paciente tiene 3 episodios de excitación psicomotriz, ya sabemos que no es una infección, ya sabemos que tiene un antecedente de tal cosa y cómo trabajar. Ahora, no siempre es así, a veces no se sabe, pero digamos que creo que es un buen punto. Una cosa que yo sí, estuve leyendo y de la cual no tengo experiencia, así que voy a preguntarte porque lo he leído y sobre todo porque me gusta investigar el autismo, es si ustedes tienen alguna experiencia con la ketamina intranasal, porque hubo trabajos que hablaban de la ketamina intranasal en autismo, en la excitación psicomotriz, hubo trabajos que hablaron muy a favor, después hubo trabajos que dijeron que no tenía gran importancia y ahora hay un trabajo reciente que le está valorizando o le está valorando nuevamente. Y después otra droga que se habla de excitación psicomotriz, de la cual yo ni sabía que existía, pero que estuve leyendo recientemente porque me interesaba y que tuve que leerlo nuevamente porque no me acuerdo el nombre, que se llama dexmedetomidina. Para que tengas una idea del nombre, ni lo sé, te quiero aclarar que lo leí hace unas semanas y me lo anoté, y se llama Precedex la droga, que también se usa como anestésico y lo interesante es que no genera depresión respiratoria. Esto son la eh, una y la otra si existe o no. Te lo pregunto y nada más. Está tranquilo. sí, estas dos drogas que nombraste son dos drogas experimentales que se están utilizando en adultos, mucho menos en niños. Por supuesto, no tengo experiencia, no sé si se puede conseguir acá en Argentina esto, pero igual no tengo. También está la loxapina intranasal, que, que tiene buen pronóstico de uso, digamos. La ketamina sé que tiene muchos efectos indeseables, hay que usarla con cuidado. Y bueno, nada, estas tres drogas que nombraste, estas dos drogas más la loxapina serían las drogas que se están sumando a lo que ya habitualmente usamos. No sé si alguien que está escuchando tiene experiencia o ha leído algo interesante para comentar.
Sí, disculpe, otra vez yo. Lo que le puedo aportar, bueno, tengo 8 años de terapia intensiva, Mm, hice formación en terapia pediátrica. La dexmedetomidina la usamos muchísimo, desde que yo me formé en el Hospital Garrahan, y se utiliza como coadyuvante para utilizar menor dosis de opiáceos y menores dosis de benzodiazepinas, y fundamentalmente tanto para ventilación no invasiva previo a la ventilación mecánica, como para un destete claro, menos traumático a la hora de empezar a bajar la sedación. Es una droga muy utilizada, que previamente se utilizaba la clonidina, los dos son claro, alfa agonistas. El claro. problema es que la clonidina hipotensaba mucho a los Ah, pacientes y era más barata, hasta que después hubo una cuestión con la patente, que el Precedex bajó el costo y se utiliza en todos lados. No, no es algo muy excepcional, es una droga muy, muy conocida y ampliamente usada. Gracias, solo eso quería aportar. Y es Eso es muy muy bueno. efectiva también. Y Es muy no, bueno no lo que deprime, es decís. cierto que no deprime a los pacientes. Exacto. Mantiene un sensorio medio perdido, pero no, no te lo apaga al chico. Eso bien, quería. Listo. Hay un artículo gracias. reciente, te agradezco muchísimo, Alexei, porque hay un artículo reciente de dosis sublingual, y todos sabemos lo difícil que es llegar al lado de uno de estos pacientes y menos pincharlo, con lo cual por eso me interesa muchísimo saber si existía eso, y no sé si no hay que empezar a hacer un trabajo prospectivo en las guardias de los hospitales psiquiátricos, o en las guardias para empezar a trabajar con estas drogas, porque estas drogas Sí, intranasales, sublinguales, si existen, no es menor para poder acercarse y tranquilizar a un paciente, ¿no? Y con poco riesgo cardiovascular y sobre todo. No sé qué opinás, Fernando, y gracias, sí, sí, Alexei. de acuerdo, de acuerdo. Por ahí esto da para un protocolo, para empezar un protocolo de los servicios y decir, a ver, ¿existe esto? ¿Existe esta forma intranasal? Y bueno, me parece que estaría muy bueno. Sí. Te hago una pregunta a los fines prácticos. Desde el punto de vista farmacológico, alguna droga que no hay que usar, digo, ante la duda, cuando llega un cuadro importante de excitación psicomotriz, que puede tener, a ver, puede no haber perdido la conciencia, pero realmente es un cuadro, a ver, que podría ser por una intoxicación, una sobredosis, podría ser un cuadro, no sé, infeccioso, alguna medicación que no se deba dar porque puede traer, no sé, una consecuencia. Bueno, yo algo nombré de eso, que tiene que ver en el síndrome neuroléptico maligno, los antipsicóticos. En la catatonía generalmente se evitan los antipsicóticos. Digamos, depresión respiratoria, todos los que tienen que ver con los sedativos, evitarlos. Un poco lo que puedo aportar es más o menos lo que yo he nombrado en la charla. Perfecto. No sé si Sí, alguien sí, puede sí. sumar algo más. Por ahí mi pregunta era, esto está claro y además lo que no se debería asociar, ya lo tengo anotado, que la olanzapina más lorazepam. A ver, yo creo que sí, que estaría bueno, tenemos que pensar en armar, no sé, una orientación. Si se pudiera hacer un protocolo, sería buenísimo, pero por lo menos una orientación. Yo digo algo más, a mí me genera dudas cuando aparece un cuadro en donde niegan consumo de sustancias, no tenemos para hacer el screening de orina, y el cuadro es difícil de diferenciar si se trata de un consumo de Ah, cocaína, un claro. trastorno En general no. bipolar, a ver, Lo que, episodio digamos, maníaco. vos tenés una intoxicación, por lo que sea, vos podés usar el Sí. haloperidol. Lo que tenés es que si sabés si tenés la posibilidad del antídoto, como la naltrexona, que yo, o sea, Mm, si sabés algo, por ahí podés usar algo más, pero claro, en general se usa el haloperidol, digamos, ¿no? O un correcto. antipsicótico y no va a tener Pero, problema. pero si hay una intoxicación con cocaína que pueden estar bloqueados los receptores, creo que estaba contraindicado. En ese caso, el haloperidol no me acuerdo con qué se manejaba. ¿La Eh, cocaína? no, En, con en cocaína, algunos, sí, con sí, cocaína.
En Sí, algunos en el Fernández creo, hospitales, pero no me acuerdo. en algunos hospitales no utilizan el haloperidol cuando hay un cuadro de excitación psicomotriz ante la duda por el consumo de cocaína. Sí, hay algo de Tenía la misma esto que información. suena. Sí, Y sí. una cosita más, Sí, sí, sí. Está bien. pero no me acuerdo, no es exactamente por qué, no me acuerdo exactamente cuál No, era tenía que la ver con los bloqueos de los interacción. receptores dopaminérgicos, eso tenía que ver, porque los dos actúan sobre la dopamina y entonces podía provocar problemas cardiológicos. Perfecto, perfecto. De todas Muy bien. maneras, se usa igual. Y quiero comentar algo que en las épocas en que hacía guardias, cuando apareció un cuadro de excitación psicomotriz, había un criterio para administrar, hablo de casos severos, donde no había palabras, ahí había que actuar rápido, y se utilizaba el cóctel lítico, el famoso cóctel lítico, y el cóctel lítico en ese momento era un antipsicótico incisivo, como el haloperidol, un antipsicótico sedativo, que podría ser a ver, la Ampliactil o clorpromacina, la levomethadina. exacto, o la levometromacina, y siempre se metía una ampolla de diazepam, porque buscaban el efecto relajante muscular. Estoy hablando de infanto juvenil, ¿eh? Sí, y a ver, por ahí nos encontrábamos con que en lugar de calmar, se potenciaba algo, o bueno, o el efecto paradojal que podía producir el diazepam. Después eso se modificó, no se da diazepam, se trata de evitar, se utiliza más el LORA. Pero siempre eran estos tres medicamentos, ese era el criterio. Hoy me lo cuestiono, ¿no? Me lo cuestiono, si ya a partir de tener ese principio, ¿no? Como esa base. Una cuestión que se ve mucho en los hospitales generales cuando intervienen, especialmente me pasa en varios hospitales que puedo intervenir, que los reciben los psiquiatras de adultos, es que el paciente termina intoxicado con haloperidol. Son crisis que terminan medicados con una, dos, tres, cuatro ampollas. O sea, al otro día el paciente lo calman, pero lo duermen y al otro día tenés un paciente totalmente intoxicado que tenés que empezar a trabajar a desintoxicarlo con ya sea difenidramina o los medicamentos que utilizamos para el efecto indeseable extrapiramidal, porque hay como un abuso de la dosis y de la cantidad de medicación. Bueno, eso. Gracias. No sé si alguien quiere preguntar. Ahí, a ver, acá Sí, hay yo tengo la mano levantada, Ah, pero pues, si hay sí, alguien más, no sé si Víctor. no, 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 o sea, adelante. no, sí, yo recuerdo el cóctel lítico, Ampliactil, Fenergan y Valium. Esa era la trilogía, me acuerdo cuando tuve que hacer guardias rotando por psiquiatría infantil, así que era el cóctel lítico, como decías. Dos cosas, el hidrato de cloral, nosotros lo usábamos en el Garrahan para dormir a para la los chicos, para epilepsia. hacer electroencefalograma. Sí, yo te iba a decir. Ya no se usa más porque hubo algunos casos de depresión respiratoria y riesgo, con lo cual el hidrato es para dormirlos y no tiene un poco lo que decía Fernando con muy buen criterio. La idea no es dormirlo completamente, el hidrato lo duerme y esto es una de las cosas. Y una contraindicación que podría ser complementaria, que creo que vos la esbozaste, Fernando, es si yo pienso en una encefalitis autoinmune, anti-NMDA, por ejemplo, no tengo que dar psicóticos, porque ahí sí que estoy a alto riesgo. Con lo cual esta sí que es una situación, y por eso empezaba con esa línea de pensamiento de primer episodio, porque el primer episodio uno tiene un espectro mucho más amplio, pero sin duda que no dan antipsicóticos si pienso en una encefalitis autoinmune. No ¿Y sé hay qué alguna opinás. pista en ese caso, Víctor, como para sospechar que puede serlo? Porque yo sé que es de inicio agudo la crisis de la encefalitis autoinmune. ¿Cómo podemos despistar para no meter la pata? No, sin duda. A ver, en general la encefalitis autoinmune rara vez comienza con convulsiones,
rara vez comienza con excitación psicomotriz, esto hay que decir la verdad, porque uno puede decir, lo que sucede es que la encefalitis autoinmune puede comenzar con signos compatibles, por ejemplo, con compromiso no tanto de la conciencia. Yo tuve 2 casos con regresión autista aguda, por ejemplo, y tuve 2 casos de adolescentes que tuvieron cuadros que parecían un brote psicótico esquizofrénico, mirándose las manos, una decía que escuchaba voces, etcétera, y nosotros hoy en día, frente a un paciente que hace un primer brote psicótico o un primer brote probablemente esquizofrénico, antes de pensar en esquizofrenia, obviamente hacemos resonancia magnética, obviamente le hacemos una punción lumbar y después dejamos actuar. Y ahí, si pensamos que tiene una encefalitis, hacemos un electroencefalograma que nos puede dar anormalidades, y entonces ahí, si pensamos en eso, hay que poner corticoides. Ese es el proyecto, e inmunosupresores. Por eso es importante detectar la encefalitis autoinmune, pero lo habitual no es la excitación psicomotriz. Esta es la realidad. Pero la tenemos que pensar. Es como no pensar en un tumor frontal. No sé. No sé Y si tuvieron aparte, alguno de ustedes. el paciente psicótico tiene en general, aunque haya un debut, que uno puede localizar, no sé, empezó el viernes a tener alucinaciones, cuando uno hace una exploración semiológica fina, ves que hace 2 años que está teniendo síntomas Bueno, menores, los síntomas, los fenómenos elementales o el automatismo mental de Clerambault, o sea, uno puede detectar a través de la exploración de lo que cuenta la madre también y del mismo paciente, detectar que ya tenía síntomas que no fueron jerarquizados. En cambio, las enfermedades biológicas son más, o sea, no hay antecedente ninguno y de golpe el paciente hace ese cambio. sí, eso es totalmente cierto. A veces no, lo que pasa es que no tenés la información. Estás en la Claro, guardia. claro, claro. Estás, pero está bueno. Mm. Bien. Marcia, ¿querés comentar algo? No te escuchamos. Estás muteada. Ahí. Sí, quería preguntarle a alguno de los chicos, al doctor Yunes en particular, a ver si querría comentar algo en función de toda la experiencia que tuvo durante el estadía acá en la dirección del hospital. Me encantó el Ateneo y te felicito, Fernando. Gracias. Muy lindo. Eh, yo lo que puedo decir es que el estudio que hicimos con Marcia con respecto a los chicos que estaban internados, que se internaban en el hospital, la mayoría habían iniciado los cuadros psicóticos con la droga. El consumo de droga facilitaba el brote psicótico y era un 40% de chicos que habían empezado toda la sintomatología con la droga, muchos con un brote psicótico y desaparecían, y otros llevándolo a la esquizofrenia. O sea, eh, entonces cuando uno dice, bueno, la droga no hace nada, hay que tener cuidado con eso. Otra de las cosas que yo quiero hablar sobre mi experiencia es cuando yo estuve en el clínica 20 años y trabajaba a nivel ambulatorio, dentro de pediatría, dentro de las distintas cátedras que te llamaban para evaluar un paciente psiquiátrico. Y resulta que cuando llegué al Tobar, lo primero que vi es un paciente contenido. Y yo dije, desconténganlo al paciente. ¿Qué es esto? Es una barbaridad. Es una brutalidad que en esta altura del partido estén los chicos atados. Claro, después me di cuenta de lo que significaba una crisis psicomotriz. Me acuerdo una noche, una de las médicas, Patricia Clerc, si ustedes se acuerdan, nosotros estaba todo destruido al área de internación. Entonces, con la cooperadora empezamos a arreglar las distintas salas. Y uno de los cuartos, mi mujer había ido a un sanatorio que le donaron unas mesitas de luz muy lindas, y entonces se pintó, se puso cortinas y quedó una sala de un hospital privado, ¿no? Un sanatorio privado. Entonces me dice una enfermera, doctor, dice, esta mesita de luz tiene que ser de ladrillo.
¿cómo que va a ser de ladrillo? ¿Cómo una mesita de la luz de ladrillo? Ah, dice, porque la van a romper. No, bajo ningún punto. Esa noche entró una paciente con una crisis de excitación psicomotriz y la arrastró a la médica del cabello, por todo el cuarto, casi la descogotó y empezó a tirar la mesita de luz contra la pared. Al otro día, cuando me dice el jefe de mantenimiento, venga a ver la habitación, doctor, eso parecía Kosovo, o sea, la verdad que había destruido todo. Entonces yo empecé a ver otra patología. Yo dije, esto yo nunca lo vi. O que de golpe una chica, uno se acercaba a conversar y de golpe le daba un bofetazo que uno daba vuelta y giraba alrededor. O en la cocina que te pongan un cuchillo, en el que después suspendimos el hecho de los cuchillos dentro del área del comedor. Eh, o sea, porque ahí hay una mezcla de conducta antisocial y de brote psicótico, o sea, eh, son mezclas muy, muy difíciles de desarrollar. O de golpe cuando decían en Estados Unidos, como dice Fernando, poner una puerta cerca por las dudas. Yo decía, estos americanos son verdaderamente están. Nosotros nunca pasamos por una cosa así. Hasta que un día estábamos en una reunión acá en mi consultorio No, con el su papá médico, una consultorio, hermana médica. sí, una paciente que yo le mandé, ¿te acuerdas? Bueno, sí, esa, con una, con una mamá que la había llevado a Chile a una vidente que la tenía sin medicación y le acercaba la comida con otra hermana que tenía ella, que también era media difícil, y le acercaba la comida. Bueno, después de 15 días la trajo acá y estaba totalmente brotada. Entonces estábamos con la hermana médica, el papá médico, y qué sé yo, y ella empezando a los gritos contra el padre queriéndole pegar. Yo le dije, basta, esto acá no se hace. ¿Para qué dije eso? Cuando me di cuenta se abalanzó sobre mí y me pegó una patada que me agarró de los pelos y yo dije, esto es nuevo para mí. Entonces le dije que se siente, agarré el teléfono y dije, por la parte de la zona roja de Ospe, por favor, urgente, vengan a buscarla. Bueno, la vinieron a buscar. O sea, son experiencias que uno tiene que nunca la había visto yo en un hospital general. Para mí esto era Kosovo. La verdad, Susana Sosa puede Me gustaría que comentar muchas de esas Susana, con cosas. toda la experiencia que tiene con chicos Mm. con TEA, chicos realmente muy severos Sí, de bueno, sí, pero bueno, los chicos con autistas muchas veces diría de que ese protocolo que nos acercó Fernando, que me encantó, muchas veces cuando tienen crisis, a veces permiten que uno los abrace y con el cuerpo y hablándoles se tranquilizan. No es la mayoría de las veces. Entonces hay que acudir a las otras situaciones. Y como comenta el doctor, en los adolescentes las crisis son como él dice y muchas veces terminan desde hospital de día en una internación. Pero a mí lo que quería hablar era un poco sobre la cuestión de la contención. Porque yo estuve muchos años en el hospital y pasé por varias situaciones. La última fue cuando ingresaron al hospital toda la parte de los derechos humanos, los abogados, y eso fue un antes y un después. Porque hubo que hacer, nosotros teníamos una práctica que hubo que empezar a estudiar y a tratar de protocolizar, porque teníamos que, digamos, decirle al otro que venía desde otra lógica por qué podíamos, y la necesidad de usar la contención física.
Los En abogados, los Sí, fiscales, a todos eso me esos. refiero. Sí, pero nosotros nos decían que éramos manicomio, que torturábamos. La verdad que Bueno, eso fue, decía página 12, sí, que, mucha que gente lo yo decía. era un torturador porque tenía pacientes internados. Bueno, eso nos trajo un montón de problemas en su momento, hasta que empezaron ellos mismos, que a veces les pasaba lo mismo que cuenta el doctor Yunes, que los agarraban a ellos y les pegaban también, o en una crisis de excitación se metían, aunque sea de mirar, y no salían bien. Esto nos llevó en alguno de los momentos finales de mi ida en el hospital a tratar de hacer un protocolo, que supongo que debe estar todavía en vigencia. Tal vez la gente de internación que esté en esta conferencia puede dar más precisiones, pero también teníamos aparte la familia, porque la familia se asusta mucho cuando ve a un hijo o hija este contenido. Así que hay que hacer un trabajo, no solamente con el paciente, sino también con la familia y también a los enfermeros, porque muchas veces hay que explicar, no muchas veces, sino hay que explicar mucho al paciente lo que se le va a hacer, aunque parezca que no escucha. También hay otros pacientes que en mi práctica, que ellos mismos cuando se van a descompensar piden la contención. Así que cuando se tranquilizan dicen, bueno, ya estoy bien. Y hay otros que, bueno, hay que acudir con 5 personas, como dice Fernando, donde hay enfermeros, se trata de que esté el médico tratante, siempre que el profesional esté, y se le vaya diciendo qué es lo que se hace, por qué se hace. Entonces, me parece que es un medio de esta manera de humanizar una práctica. Y a mí me parece que eso es muy importante. ¿Te acordás, Susana, el chico que vino del Garrahan, que estaba prácticamente ciego Sí. con la mamá? Y entonces, como los medicamentos no le hacían efecto al comienzo, había que contenerlo. El chico se golpeaba la cabeza contra la pared y se estaba quedando ciego. Y estaba un día en dirección y dice, viene un periodista a hablar con usted, viene un hombre grande con una cámara de filmar, y yo justo estaba con la madre de este chico. Y dijo, bueno, yo tengo una denuncia de que ustedes contienen a los chicos en este hospital. Y entonces la madre le dice, yo le puedo dar, mire, sí es cierto, a mi hijo lo contienen, pero yo le quiero mostrar a usted qué me hace mi hijo cuando se pone mal. Y se levanta la pollera y era carne viva todas las piernas por los golpes del hijo. Cuando vio eso, el periodista pidió disculpas y se retiró. Sí, Yo creo recuerdo que eso. muchas veces hablan los periodistas sin saber verdaderamente qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, yo quería manifestarle esto porque fueron experiencias muy fuertes para mí en crisis de excitación psicomotriz. Sí, así es. Yo creo que nunca estamos preparados, por muchos pacientes que tengamos para enfrentar un cuadro así. Siempre nos sorprende. El doctor Víctor Ruggeri está levantando la mano. Estoy hincha, bien, no, por suerte yo no estoy todos los meses, así que los dejo tranquilos. Pero no, me alegra y al doctor Yunis cómo me gustó lo que dijo y que se ponga este tema, porque resulta que todo el mundo romantiza las cosas. Se romantiza Sí, el autismo, se romantiza la psicosis, todo es una forma de ver el mundo. A mí, que me disculpen quienes no estén de acuerdo conmigo, pero mi opinión es que uno no puede estar romantizando las cosas. Tenemos que usar el sentido común. Obviamente que uno no tiene que usar la agresión, obviamente que uno tiene que respetar al ser humano, pero uno no puede quedarse allí para que le rompan la cabeza.
Y uno no puede estar diciendo los derechos de las personas son los derechos de los pacientes, los derechos de los médicos, los derechos de las enfermeras y todos los derechos de todos los que estamos comprometidos médicamente. Entonces, cuando alguien a mí me dice que no lo puedo agarrar, y yo le pregunto cómo hace con un adolescente adulto o un adolescente de 16 años que pesa 120 kilos, que tiene autismo, que tiene un episodio de agresividad y que le puede romper la cabeza a la madre y que la madre lo trae para que alguien haga algo. Entonces, no podemos estar hablando de estas cosas como si fuera algo romántico y que tenemos que verlo desde el mundo, desde el punto de vista de mindfulness. No, no, en ese momento yo por eso hice la analogía con el estatus convulsivo. Ahí no hay mindfulness que valga, ahí tenemos que trabajar seriamente, con respeto, con afecto, con conocimiento, pero cubriendo también nuestra salud. Y en la medida en que los médicos salgamos, lo que pasa es que los médicos no hacemos propaganda de esa situación. O sea, ¿quiénes hacen propaganda? Los que no están en la trinchera como ustedes. Pero ustedes que están en la trinchera, ¿cuántas veces van a contar lo que es realmente una excitación psicomotriz? No vamos. Hay más propaganda del estatus convulsivo que de la excitación psicomotriz, cuando en realidad debe haber mucha más excitación psicomotriz y sobre todo con el abuso de drogas que hay en este momento, ¿no es cierto? O sea que es dramático que no haya, por ejemplo, en la Sociedad de Psiquiatría, una alerta sobre lo que es la excitación psicomotriz, sobre el riesgo que corre quien convive con alguien que tiene una excitación psicomotriz y el riesgo para los médicos, que es lo que significa eso. Creo que la asociación debería tener una actitud activa de propaganda respecto de eso. Por eso celebro que se haya hecho esta reunión y que Fernando la haya dado también. Vos sabés, Víctor, Marcia, yo quiero que invites a esa médica de la ambulancia que lleva a los chicos al Fernández después. Bueno, sí, Geraldine, ahora le voy a escribir. Invítala, por favor, para que nos cuente la experiencia con los chicos que toman éxtasis y que los llevan al Fernández. Ella sigue ocupándose de esto, pero ahora ya se la pasa dando conferencias en todos lados, tuvo un crecimiento profesional impresionante, ya no está haciendo todo esto, pero nos va a contar seguro toda la historia, es maravilloso. Claro. Así que sí, la voy a convocar a Geraldine. ¿Te acordás, Víctor, la rubiecita que nos dio una charla una vez sobre adicción? Sí. Sí, cómo no, la voy a convocar, es muy amorosa. Bárbaro. Una cosita, antes de, quiero aportar algo que me sigue pasando en el hospital, un poco menos en este último año. Cuando se interna, las internaciones yo estoy en un hospital general ahora, y que no tiene una sala de internación psiquiátrica, pero hay internaciones por salud mental porque la ley obliga. Entonces, cuando vienen en una situación de excitación psicomotriz, que son la mayor, a ver, entre la excitación psicomotriz, que no sabemos la causa, y los intentos de suicidio, las autolesiones, es la mayor cantidad de internaciones que ingresan por la Guardia General. Le hace psiquiatra de adultos, todavía no tenemos una guardia infanto-juvenil, pero se internan. Inmediatamente hay que dar aviso y cada 48 horas a todos, digamos, a un juzgado, la Asesoría General Tutelar, a la unidad de letrados, y rápidamente vienen los abogados de la unidad de letrados para que se garanticen los derechos de ese menor. Todas las internaciones son involuntarias y todas tienen unidad de letrados. Tuvimos casos en los que no había forma de contener y hubo que recurrir. No es la primera opción la contención física. También se cuestiona la contención farmacológica. Digo que hay toda una corriente que cuestiona y que habla de chaleco farmacológico. Ahí está, no me salía. Sí, del chaleco claro, farmacológico. Chaleco químico. Sí, pero respecto de la contención física puntualmente, y esto es un caso que me pasó a mí, a ver, en lo personal, hubo que contenerlo. Era un chico que estaba con vía y tenía incluso una sonda vesical porque había pasado por un cuadro severo de intoxicación. Bueno, la cuestión es que como la misma familia que estaba al lado de él pedía que por favor hagan algo no había forma de contenerlo, y se aplica, hay un protocolo para la contención, hay un protocolo.
llegó la abogada de la unidad de letrados. Pongamos que esto hubiese pasado a la mañana y llegó al mediodía. Rápido, a ver, mandó a llamar a todo el mundo, hizo una, no digo, no sé si fue una demanda, pero hizo toda una presentación en la dirección y mandó a que le saquen rápidamente todas las contenciones físicas. Fue un desastre porque ese chico se arrancó la sonda vesical, con lo cual terminó lastimado su vejiga, se arrancó, a ver, nadie podía contenerlo, había 5 personas tratando de agarrarlo, nunca más, a ver, se fue la abogada, porque el tema era, a ver, ¿quién va a decidir ahora qué hacer? Ella se fue del hospital en ese momento y trabajamos los médicos, nunca más volvió, quiero decir de paso. Tenemos otros ahora, abogados, que, nada, yo entiendo que no son médicos y que no tienen pacientes, ellos ven personas, nosotros también vemos personas y también velamos para, a ver, en mi caso es sobre todo para que el paciente esté bien. No pienso en la tortura, no pienso en el vamos a plancharlo porque No, es mejor. Exacto, porque Perdón. ¿no te pasa, Coralito? Son distintas especialidades. Es como que yo venga a opinar si está bien o no arreglado un avión. Sí, porque estoy, o sea, cómoda o incómoda. Es lo mismo. Bueno, Entonces, pero al meter todas estas personas que no tienen la más mínima idea de lo Ay, que Marcia, significa, lo que hemos peleado en ya dirección no con esa sé, ya no gente. sé lo que padecieron. Y acá viven torturados con todo este tema. Así que lo comprendo perfectamente. Algunos, en el caso de Raquel tiene como una intuición especial, pero fuera de esa situación, cuando son respetuosos preguntan, no determinan. ¿Quién son ellos para determinar si hay que tener o no una suspensión? No entienden nada, lo único que saben es que les dijeron que en la época de dictadura eso era una cosa terrible, pero bueno, no eran pacientes psiquiátricos. Así que realmente es un problema muy grande, muy grande. Marcia, y la sensación y la angustia del médico que ha dado todo para atender a ese chico, que lo cuestionen en todo lo que está en la historia clínica, como si uno fuera un asesino. O sea, es muy feo. De hecho se publicaba como que era un lugar de tortura. Bueno, pero todo esto deriva del tema de la excitación psicomotriz. Porque con estos algoritmos que va proponiendo Fernando y que Víctor dice que se hagan populares de alguna manera para que se tengan en todas las guardias, o para que se conozca, ordena de alguna manera para saber que uno está trabajando en función de un criterio médico. Hay que escribir y hay que publicar. Entonces esto yo te propongo, Fer, que este trabajo maravilloso, lo publique. No, la verdad, está muy viola, tiene cosas muy propias, experiencia clínica, hay que publicarlo, ¿viste? La verdad es que... O sea, vos Te escúchame, mandó a vos trabajar. me diste 2 días para preparar este Ateneo, para que prepare un Ateneo y ahora tengo que hacer un trabajo científico. Dios mío. no, pero podría, perdón, la asociación podría, desde el capítulo podríamos hacer, Dale. hacer un trabajo. Sí, sí. Quiero leer algunos mensajes porque veo que han dejado, bueno, además de saludos, excelente clase, muchas gracias, gracias miles, gran maestro Fernando, dice Gabriela Varas. Felicitaciones, gracias, felicitaciones, muchas gracias, doctor Alonso. Gracias, gracias. Saludo a doctor Yunes y Marcia Breyer. Y algo que quiero leer acá, concuerdo con lo que dicen sobre, dice Evelina, concuerdo con lo que dicen sobre el riesgo de la excitación psicomotriz, pero trabajé en un neuropsiquiátrico como psicóloga y es un abuso de enfermería, el maltrato y el sujetar para dejar a la persona en sala de contención horas y horas de menores. No se puede aplicar al opidol para que puedan volver al hogar en un breve tiempo de la crisis aguda. Creo que esto lo había dicho Fernando al principio. Lo hacían en el hospital de Villa Dolores de la provincia de Córdoba. Recuerdo en mi práctica profesional supervisada. Es tema fundamental. Muchas gracias, Fernando. Y no sé si querés Coral, comentar algo. ahí subí Bueno, el algoritmo al chat.
para que sea usado. Gracias, Fernando. Pero, doctora Susel, el tema que esta médica que dice que no sabía qué hacer, quiere decir que no había una persona responsable, un psiquiatra que organice el área, porque si ella no tiene la, eh, los enfermeros tienen mayor Claro. autoridad que el profesional, entonces vamos mal, Y vamos sí, mal. sí, Eh, vamos mal, claro. Yo recuerdo que en el hospital en un momento se empezaron a dar charlas entre personal de enfermería sobre cómo contener, de qué manera colocar las sujetadores en los brazos, en las piernas, la posición del paciente, para que justamente sea confortable y no sea un castigo, que está muy lejos de ser un castigo. Y un riesgo también. Ojo, Sí, sí. también Un un riesgo riesgo. porque a veces... Una medida terapéutica. Así que, Mm. Y que lo indique el médico. El médico tiene que indicarlo, no el enfermero porque esté molestando lo va a estar a la Claro, cama. Claro. claro. Mm. Eso es para cualquier especialidad, corre, digamos. Cuando hay un Claro, mal uso de la medicina por abuso, en cualquier especialidad puede existir eso claro, también. pero en muchas especialidades se Sí, atan a los pacientes para que no se saquen las vías, etcétera. sí. Sí. Acá dice, Eso no se- perdona, decir Evelina, exacto, terminé en juicio con la clínica, se daba criterio de intervención al enfermero. Claro. Claro, Ah, bueno, claro. 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 Hay cosas que son, yo insisto con esto hace un tiempito que vengo planteándome el tema de lo que es un acto médico. Cuando un médico hace una indicación y que no es solamente, a ver, dar una receta, un acto médico es una Mm. indicación Yo y eso le corresponde al médico. lo que creo que sí puede haber situaciones de descontrol más en pacientes adultos, no tanto en lo pediátrico, porque el pediatra no se anima a meter No, medicamentos de este tipo. no, Pero sí en los adultos a veces hay lugares donde, o al mismo, a veces mismo psiquiatra adulto, yo veo en la trabajo también en dos hospitales generales y a veces eh, hay un abuso del uso de la medicación cuando vemos que un psiquiatra adulto interviene sobre, por ejemplo, un adolescente. Claro, Pero bueno, eso también está mal, tan mal como el el no enfermero, uso de una contención cuando está indicado. sí. Bueno, yo creo que hay otro factor. Yo cuando estaba en internación en el clínicas, los pases de guardia se hacían sin el psiquiatra. Yo lo peleé muchísimo. Dije, yo soy parte del grupo. ¿Cómo no van a escuchar mi voz y decir qué es lo que pasa acá? Porque fue muy difícil incorporarnos en el equipo de salud. Y cuando trabajábamos con chicos murientes, por ejemplo, uno le planteaba los últimos días que vaya a su casa a estar con sus cosas, que verdaderamente ese chico necesita sentir que está con las cosas que él quiere. No, lo dejaban internado, separado en un lugar que se muriera. Eso es una falta de conciencia y de respeto. Ujú. Entonces, yo creo que hay no sé cómo estará ahora la interdisciplina, ¿no? En los hospitales, con la psiquiatría o la psicología. Bueno, Estamos tratando de que funcione. este es un cuadro que, como decía, no hay protocolos con medicina basada en la evidencia, es muy difícil hacerlo, de primer nivel de evidencia, y entonces hay mucho uso off-label o fuera de protocolo, digamos, no hay protocolo, entonces como que queda medio liberado a lo que cada uno quiere hacer. Por eso me pareció interesante armar cierto protocolo que no como dije varias veces, porque por ejemplo podemos tener un paciente intoxicado que no tenga deterioro de la conciencia y no entra en estos cuadros que yo dije, digamos. O sea, podemos también tenerlo. O sea, quiero decir, armar una guía que nos ordene y que ordene a quien no es especialista además
para que no haga descontrol y también para que no haga tampoco, como también en una diapo lo puse, poco uso de los recursos que tenemos y termina el paciente fugándose o agrediendo a alguien. Ok. Hay algo que escribe Anita Emmer, en la guardia de pediatría del hospital en donde trabajo. Para la agitación psicomotriz utilizamos haloperidol intramuscular y difenidramina. Se interna al paciente siempre para poder realizar los estudios y abordaje pertinente. En solo una ocasión tuvimos que contener un paciente, pero se utilizó un protocolo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y los padres firmaron un Está bien. consentimiento Eso informado está para bien. la contención. Correcto, claro. Bien, Claro, correcto. Lo de está los muy bien. protocolos es importante. Por eso me parece bueno que tendríamos que armar algo, tratar de tener un lineamiento. Yo no sé si se puede un protocolo, pero un lineamiento, Sí, por lo menos pensarlo. sí. Marcia, ¿te parece que vayamos cerrando? Vamos cerrando, cerrar y comento algunas cosas. Bueno, nada, le agradecemos, no sé si creo que no, nos deben haber quedado muchas preguntas pendientes, pero las iremos retomando en otros Ateneos. Muchas gracias, Fernando. Brillante, excelente, me encantó el Ateneo, muy lindo. Y por todos los aportes, por supuesto, al doctor Yunes, Susana Sosa, al doctor Víctor Ruggeri, todo mi afecto, Marcia, todos los que aportaron, todos los que preguntaron. No hay preguntas, a ver, todas las preguntas son importantes. Así que bueno, muchísimas Y al gracias. doctor Colos, que me pareció Al interesante doctor porque dijo Alex, claro, por supuesto, siempre sobre hace unos Garrahan. aportes interesantes. Sí, 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 Siempre sí. el doctor Colo Sí. es clínico también, así que nos ha dado Gracias a todos. fabuloso. Bueno, vamos entonces a cerrar. Yo lo que ¿Cómo? quería notar es lo importante de la interdisciplina, porque fíjense que acá tenemos médicos que han tenido experiencia clínica, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras y está por suerte los neurólogos. Así que realmente esto nos da una visión holística donde cada uno puede aportar su saber y tenemos un complemento a lo que son nuestras charlas, donde empezamos a aprender qué otras cosas tenemos que tener en cuenta. Básicamente hemos visto un cuadro de lo que es la excitación psicomotriz, que es uno de los cuadros de urgencia más importantes dentro de la psiquiatría infanto-juvenil. Muchas veces requiere internación y siempre se parte de la base del riesgo asidio a terceros. Quiero que sepamos claramente que lo primero que tenemos que descartar es enfermedad médica, luego consumo de sustancias y luego descompensaciones de enfermedades psiquiátricas, donde la medicación muchas veces cuando no se toma también puede provocar un cuadro de excitación psicomotriz, cosa que hay que tener en cuenta porque puede provocar que uno aumente dosis o demás y en realidad solamente dando dosis, como daba el ejemplo el doctor Alonso del caso de la sertralina, se puede sustituir, claro que la sertralina no es la medicación indicada en sí para dar en un cuadro de excitación como lo hizo muy bien saber el doctor con todas las progresiones del algoritmo que dio en función del cuadro clínico que iba presentando. Ajá, estás bebiendo ya, no sé. Dentro de 2 semanas vamos a tener otra charla que la va a dar la doctora Silvina Riera de Mendoza. Esto gracias también a Fernando, que en el grupo de supervisión hemos visto que se estaban planteando algunas cosas como para poder presentar y bueno, la doctora aceptó presentarla dentro de este grupo, creo que va a ser sobre Es la doctora Marcia. de género. Es la jefa de la carrera. Los saludo a todos. Esa es la doctora, esa es la jefa. A ver, alguien está Esa es hablando la y jefa, no se jefa. escucha. Rogelio, por favor, silencie. Marcia Brayo. Lo muteé como 10 veces. Es la jefa, jefa. A ver, Es más encima de la ELSE. nos vemos en 2 semanas. Chao. Chao. Chau, chau. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, Víctor, chao. 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 Gracias, Fernando, y a Bueno, Vicente.